Una semana después de que el Papa León XIV asumiera el cargo, su hermano, John Prevost, sorprendió al mundo al romper su silencio. En un momento inesperado y sincero, reveló las dificultades que su familia enfrenta a raíz del ascenso de su hermano al poder. Y luego vino una confesión asombrosa. Sin embargo, no tenía idea de que esto sucedería tan pronto, y puedo decirles que, desde entonces, he estado muy callado, mordiendo mi lengua con algunas de las cosas que circulan en las redes sociales. No necesito crear problemas para Leo, él va a tener suficientes. Esta honestidad cruda nos da un vistazo de la presión que hay detrás del papado. Si esta historia te cautiva tanto como a mí, asegúrate de dar like y suscribirte. No querrás perderte lo que viene a continuación. La mañana después de uno de los momentos más extraordinarios en la historia de su familia, John Prevost estaba sentado en casa cuando su teléfono sonó. Al otro lado, estaba el hombre que, apenas el día anterior, había salido al balcón de la Basílica de San Pedro como el nuevo jefe de la Iglesia Católica. Pero para John no era el Papa León XIV. Era simplemente Rob. Así ha sido siempre. Y a pesar de las cámaras, los titulares globales y los 1.400 millones de personas que ahora lo ven como líder espiritual, Rob no había cambiado ni un poco. Con el mismo sentido del humor seco que siempre ha tenido, el nuevo papa le preguntó, ¿ya se fueron los reporteros? John le dijo que no. Ok, adiós, dijo Rob entre risas antes de colgar. Ese breve momento, tan gracioso como genuino, nos da un vistazo sorprendente y auténtico de quién es realmente el Papa León, aterrizado, agudo y todavía muy parecido al chico que creció en el lado sur de Chicago. Y dejemos algo claro, esta no fue una elección cualquiera. Cuando el humo blanco salió de la chimenea de la Capilla Sixtina y el mundo esperaba con el aliento contenido escuchar el nombre del nuevo pontífice, nadie fuera de ese círculo de cardenales habría adivinado que sería un estadounidense, y mucho menos Rob Prevost. Pero aquellos que lo conocían no se sorprendieron de que hubiera alcanzado tales alturas. John, por ejemplo, lo había visto venir desde el principio. Él sabía desde muy joven que esto era lo que quería. Dijo, nadie iba a convencerlo de lo contrario. Ese tipo de determinación no aparece de la noche a la mañana. Se construye a lo largo de décadas, a través de sacrificio, convicción y un profundo sentido de propósito. Desde sus primeros días en Chicago, hasta su educación en la Universidad de Villanova en Pensilvania, pasando por su trabajo misionero en Perú, Rob nunca siguió un camino. Lo estaba trazando, ladrillo por ladrillo, con una intensidad y devoción que incluso aquellos más cercanos a él no podían ignorar. Y, sin embargo, a pesar de toda su seriedad y sentido de vocación, Rob, ahora Papa León XIV, nunca se ha distanciado de las personas que caminaron ese camino con él. Amigos, familiares, colegas de Villanova e incluso las personas con las que trabajó en Perú dicen lo mismo. Nunca se olvidó de ellos. Llamaba, se interesaba, se presentaba. No desapareció en la jerarquía de la iglesia. Cumplió sus promesas. Recordaba los cumpleaños. Hablaba de deportes. De hecho, una de las preguntas candentes de su antiguo barrio en Chicago, ¿era fan de los Cubs o de los Sox?, se respondió de inmediato. John dejó claro, el Papa es fanático de los White Sox, no de los Cubs. Eso puede no significar mucho fuera de Chicago, pero si eres de allí, sabes que ese detalle dice mucho sobre las lealtades de una persona. John mismo se enteró de la elección de su hermano de la manera más sencilla. Estaba leyendo un libro en su sala, probablemente disfrutando de un momento tranquilo, cuando estalló la noticia. Había salido humo blanco sobre el Vaticano. Esa era la señal. Un nuevo papa había sido elegido. Encendió la televisión de inmediato y llamó a su sobrina. Y cuando finalmente se anunció el nombre de su hermano, su sobrina comenzó a gritar. No por miedo ni por shock, sino por pura alegría, asombro e incredulidad
de que alguien a quien amaban acababa de entrar en la historia. Fue el tipo de grito que solo ocurre cuando tu mundo cambia en un instante. Un segundo es tu hermano, tu tío, tu amigo. Al siguiente es el Papa. Y sin embargo, incluso con ese cambio, Rob sigue llamando a casa. Sigue haciendo bromas. Sigue siendo el mismo. Claro, el mundo lo está mirando ahora, tratando de descifrar quién será este nuevo Papa y cómo guiará a la Iglesia a través de uno de sus capítulos más complejos en la historia. Sus seres queridos creen que seguirá los pasos filosóficos del Papa Francisco, pero lo hará con su propio sello. Pero incluso en medio de ese momento único en la vida, hay una punzada en el corazón que simplemente no se va. John Prevost, el hermano de Robert, calificó todo esto de agridulce, porque para una familia que ya ha pasado décadas viéndolo servir lejos de casa, su nuevo rol no solo viene con una casulla blanca y atención global, sino que trae consigo distancia real. La clase de distancia que significa que las visitas ahora pueden requerir un pasaporte y autorización de seguridad en lugar de un viaje rápido por la ciudad. ¿Alguna vez podremos verlo a menos que vayamos allá?, preguntó John. Esa pregunta persiste como un suspiro bajo toda la celebración. El viaje de Robert Prevost no comenzó en Roma, ni siquiera comenzó en una catedral. Comenzó, como tantas grandes historias, en la imaginación de un niño que ya sabía quién quería ser. De pequeño, Rob no solo jugaba a los juegos, jugaba a la misa. Sus hermanos, Luis y John, se quejaban mientras el pequeño Rob reunía Necco wafers y los repartía solemnemente como si fueran la Eucaristía. Se lo tomaba en serio, y nunca realmente dejó de hacerlo. Lo sabíamos desde el principio, dijo Luis. Va a entrar al sacerdocio. Para cuando llegó a la adolescencia, ese llamado ya lo había alejado de casa. Rob se fue a un seminario en Michigan, regresando solo en las vacaciones y en los recesos de verano. Cuando su familia lo dejó ese primer año, John recuerda el viaje de regreso a casa como algo pesado y triste. ¿Y ahora? Es aún peor, dice. Porque cuando tu hermano se convierte en papa, la distancia se vuelve permanente. Hermosa, pero permanente. Luis, el hermano mayor, no ha hablado con él desde el jueves, cuando su hermano pequeño salió al balcón como el Papa León XIV. Pero sí habla con él a menudo, generalmente mientras Rob está viendo un partido de fútbol, un detalle que aporta algo de calidez y normalidad a la imagen de un hombre ahora encargado de guiar a más de 1.000 millones de almas. Cuando Luis vio la cobertura de la elección de su hermano como papa, le vinieron lágrimas de alegría a los ojos. Ese no es solo un momento de orgullo, son décadas de amor, distancia y sacrificio finalmente alcanzando su punto culminante. Pero antes de que existiera el Papa León XIV, antes de que existiera incluso el padre Bob, solo estaba Rob, el menor de 3 hermanos sentados en los bancos de la parroquia de Santa María de la Asunción, ubicada cerca del extremo sur de Chicago. En los años 50 y 60, esa iglesia era el corazón de la comunidad. Los Prevost estaban allí cada domingo. Los 3 hermanos asistían a la escuela primaria de la parroquia. Su madre, Mildred, era el tipo de mujer que no solo lideraba la sociedad del altar y el rosario, sino que también participaba en obras de teatro parroquiales. Estaban entrelazados con el tejido de esa iglesia. Siempre estaban allí, dijo Noel Eneis, quien recuerda sentarse detrás de la familia durante la misa dominical. La comunidad giraba en torno a la iglesia. Pero esa comunidad ya no es lo que fue. El antiguo bastión católico en el lado sur de Chicago ha desaparecido, al igual que tantos otros en todo el país. La historia de Santa María, su declive, su fusión con otras parroquias en dificultades, sus puertas tapiadas y su altar cubierto de grafiti, no es solo una tragedia local. Es un símbolo de un cambio más grande. Un cambio en el catolicismo estadounidense, donde antes las parroquias urbanas rebosaban de familias,
Hoy muchas son ecos vacíos de lo que fueron. Los cambios demográficos, los cambios culturales y las presiones económicas han redibujado el paisaje, enviando a los feligreses a los suburbios y cerrando instituciones que una vez fueron el corazón de los vecindarios. Vamos a hacer un retroceso en el tiempo, no al Vaticano ni a los grandes salones de Roma, sino a una modesta casa de ladrillo en Dalton, Illinois. Ahí fue donde el Papa León XIV, nacido Robert Prevost, pasó su infancia. No exactamente el tipo de lugar en el que esperarías que comenzara una carrera papal. No había choferes privados ni tutores de latín en casa, solo el tranquilo zumbido de la vida trabajadora en el sur de Chicago. La zona no era llamativa, y ciertamente no era famosa, hasta ahora, pero dio forma a un niño que algún día se convertiría en el líder espiritual de más de 1.000 millones de personas. Ahora, seamos honestos. Rob no se quedó en Dalton. Su camino lo llamaba mucho más allá de las calles del vecindario. Se inscribió en la escuela secundaria del Seminario de San Agustín en Michigan, una escuela residencial diseñada para preparar a los jóvenes para el sacerdocio. Y desde allí, su mundo solo se expandió. Perú, Italia, el Vaticano. Fue un largo viaje, lleno de devoción, disciplina y distancia. Renunció a mucho: rostros familiares, visitas fáciles a la familia, la comodidad del hogar, por algo más grande que él mismo. Pero comenzó en un lugar que, como señala el investigador Rob Parrell, está muy lejos de los suburbios brillantes del norte y oeste de Chicago. Él realmente es del Chicago auténtico, dice Parrell. Y no se equivoca. Dalton y los suburbios del sur cercanos nunca fueron sobre prestigio. El paisaje no era frondoso ni pulido. Eran autopistas, fábricas, vías de tren, lugares donde la gente trabajaba duro y no hacía titulares. El tipo de lugar que a menudo se pasa por alto, a menos que algo, o alguien, extraordinario salga de él. Donna Sagna, que vive junto a la antigua casa de la familia Prevost, ha visto la zona pasar por tiempos difíciles. Ha visto cómo el barrio ha cambiado, vecinos mudándose, ventas de drogas a la vista, el vecindario luchando por mantenerse unido. La gente se mudaba con frecuencia, dijo, a menudo para escapar de la violencia y el crimen. Y sin embargo, aquí está hoy, encantada de vivir al lado de una casa con una historia ahora sagrada. Espero que esto traiga algo de paz a la comunidad, les dijo a los reporteros. Y eso dice algo profundo. A veces, cuando el mundo nota tu calle por primera vez en décadas, puede sentirse como una especie de redención. El vecindario se ha calmado en los últimos años. Ahora hay una quietud, incluso una especie de dignidad, especialmente mientras la gente reflexiona sobre lo que significa vivir junto a la casa de la infancia del Papa. Esa casa, por cierto, una humilde y bien cuidada casa de ladrillo. Se vendió por solo $66,000 el año pasado. Después de una rápida renovación, volvió al mercado a casi 3 veces ese precio, y ahora el corredor está reconsiderando, pensando que tal vez valga aún más. Porque, después de todo, ya no es solo una casa. Es parte de la historia. Una pieza de una historia que conecta a Dalton con la Capilla Sixtina. Pero no se trata solo de la casa. También se trata de la iglesia. La parroquia de la infancia del Papa León, Santa María de la Asunción, fue en su momento un centro vibrante. Creció tan rápido en las décadas anteriores al nacimiento de Rob que tuvo que expandirse a un tercer edificio en 1957, justo cuando el futuro Papa aprendía a caminar. Durante años la iglesia prosperó. Estaba llena de actividad, repleta de familias, risas y fe. Pero el tiempo no fue amable con ella. Los problemas estructurales aumentaron y la congregación se redujo. Para 2011, la arquidiócesis cerró oficialmente el edificio, considerándolo inseguro. El lugar donde un papa alguna vez aprendió a rezar ahora está vacío, marcado con grafiti detrás del altar. Hay algo doloroso en eso. Algo simbólico, incluso.
el ascenso de una vida, el declive de una comunidad de fe que alguna vez fue próspera. Y no pasa desapercibido para nadie que esta historia, de un niño que surgió de un vecindario en decadencia para convertirse en papa, esté profundamente vinculada a la historia del catolicismo en América. Muchas parroquias, como Santa María, han visto disminuir sus números, dispersarse a sus comunidades. Los edificios cierran, los bancos acumulan polvo. Y sin embargo, de esa misma historia surge algo extraordinario. El Papa León XIV no creció en un cuento de hadas religioso. Creció en el mundo real, uno moldeado por la lucha y el sacrificio, tanto personal como comunitario. Su madre, Mildred, era activa en la parroquia, liderando sociedades y participando en obras de teatro. Ella falleció en 1990. Su padre, Luis, vendió la casa familiar en 1996, después de casi 50 años en el mismo lugar. Murió un año después. En muchos aspectos, el mundo que el Papa León conoció cuando era niño ha desaparecido. Su parroquia, sus padres, incluso el tejido del vecindario. Pero lo que permanece es el legado de ese comienzo. La disciplina, la devoción, la arraigo en un lugar que le enseñó humildad mucho antes de enseñarle teología. Roma, la Capilla Sixtina y un mundo conteniendo la respiración mientras el humo blanco se eleva al cielo. Para muchos que observaban ese día, el nombre Robert Prevost podría no haber significado mucho. Incluso el cardenal Timothy Dolan, el famoso y directo arzobispo de Nueva York, admitió que no lo vio venir. Lo conocía, dijo Dolan a Erin Burnett de CNN con un encogimiento de hombros. Pero pensé, uno de los chicos periféricos. Esa es la característica de los líderes silenciosos. Tienden a moverse fuera del radar, hasta que de repente están en el balcón de la Basílica de San Pedro, saludando a una multitud de miles como el Papa León XIV. Pero para aquellos que conocían a Robert Prevost, este momento no surgió de la nada. Tal vez no planeaba convertirse en papa, pero todo en su vida, sus elecciones y su servicio apuntaba en esa dirección. Verás, antes de que alguna vez se pusiera las túnicas blancas o tuviera cámaras siguiéndolo en cada paso, Prevost construyó una reputación como alguien sólido, reflexivo e incluso discreto. En los pasillos del Vaticano, no era conocido por discursos ni espectáculos. Era el tipo que escuchaba. Y a veces, esos son precisamente los tipos de líderes que terminan sorprendiendo al mundo. Creció en el lado sur de Chicago. Una vida modesta, profundamente arraigada en la fe, en la parroquia de Santa María de la Asunción. Luego vino la escuela secundaria en el seminario de Michigan, estudios en Villanova, una maestría en divinidad en la Unión Teológica Católica de Chicago y, eventualmente, un doctorado en Derecho Canónico en Roma. Un camino académico bien trillado, claro, pero no fueron los títulos lo que más lo moldeó. Fue Perú. Allí pasó años, no solo visitando, sino integrándose. Como misionero, sirvió a la gente de Trujillo, llegando a dirigir el seminario agustiniano allí. Perú no fue solo una parada en el camino, se convirtió en su hogar. Incluso se hizo ciudadano peruano naturalizado, con pasaporte y todo. Eso no es solo simbólico, dice mucho sobre quién es él. Su servicio no se trataba de cumplir con casillas o ascender en rangos, se trataba de presencia, quedarse, aprender, comprometerse. En 2015 se convirtió en obispo de Chiclayo, una extensa diócesis en el norte de Perú, y no lideraba desde la distancia. Amigos y compañeros clérigos recuerdan que visitó personalmente todas las 50 parroquias, no solo una vez, sino muchas veces. No solo quería gestionar la iglesia, quería conocerla, estar en ella, con la gente. Ese tipo de liderazgo, el de arremangarse, el de estar allí cada vez, deja una huella. Edinson Farfán, el actual obispo de Chiclayo, recuerda a Leo como alguien que comprendía profundamente los márgenes, los pobres,
los olvidados, aquellos que viven fuera del foco de atención de la Iglesia. Y eso tal vez ayude a explicar el nombre que eligió. León XIV. Es un nombre lleno de historia. Específicamente, el Papa León XIII. La gran voz de la Iglesia sobre la justicia social, los derechos laborales y el papel de la Iglesia en un mundo cambiante. Al elegir ese nombre, el Papa León XIV parece estar señalando algo, una continuación de esa visión. Una Iglesia comprometida con las necesidades del mundo real de la sociedad, no solo encerrada en rituales. Fidel Purizaca, un sacerdote que trabajó estrechamente con él en Chiclayo, describió a Prevost como alguien que llevaba un espíritu de familia donde quiera que iba, cálido, presente y profundamente humano. Un obispo extraordinario que vivió una vida ordinaria, dijo. Eso dice mucho. En una iglesia que a menudo es criticada por su jerarquía y formalidad, el Papa León lideró simplemente estando allí, como un amigo, un pastor, un hombre de fe arraigado en la compasión. Y luego, en 2023, Roma llamó de nuevo. El Papa Francisco lo eligió para liderar el poderoso departamento que supervisa los nombramientos de obispos, un gran trabajo, especialmente en una iglesia que navega por el cambio en todos los niveles. Poco después, fue nombrado cardenal. Ese rol lo puso directamente en el foco global, pero no perdió su sentido del humor en el camino. Solo pregúntale a Mark O'Connor, un fraile australiano que se cruzó con el entonces cardenal Prevost no hace mucho. O'Connor le trajo un regalo. El cardenal Prevost levantó una ceja y dijo, «Espero que no sea Vegemite». No lo era. Eran Tim Tams, galletas de chocolate. El cardenal suspiró aliviado. Así que sí, ahora es el Papa, pero sigue siendo el hombre que recuerda lo que le gusta y lo que definitivamente no. El cardenal Joseph Tobin de Newark lo expresó perfectamente. Dijo que trabajar a través de culturas te obliga a cambiar, a pensar de nuevas maneras. Y eso es exactamente lo que hizo Robert Prevost. No solo leyó sobre diferentes comunidades, vivió entre ellas, las lideró, aprendió de ellas. Así que aquí estamos, en una fascinante encrucijada de la historia, el Vaticano y la Casa Blanca, dos de las instituciones más poderosas del mundo, ahora ambas dirigidas por estadounidenses. Por primera vez en la historia, el hombre con la túnica blanca y el hombre en la oficina oval comparten no solo una nacionalidad, sino también, sorprendentemente, un historial de votación. Sí, el Papa León XIV, anteriormente el cardenal Robert Prevost, es el primer papa estadounidense, y con eso viene algo totalmente sin precedentes, una huella de papel desde el cuarto de votación. En Illinois, nada menos. Ahora bien, esto no se trata de indagar en su política, pero es cierto. En los últimos 12 años, León votó en las primarias republicanas. Antes de eso, votó en las demócratas. Y ese tipo de detalle, aunque aparentemente mundano, añade una nueva capa a la historia. Porque cuando tienes un papa con un historial claro de participación en la vida cívica estadounidense, nos recuerda, no fue sacado de alguna torre monástica lejana. Ha caminado por los mismos caminos que millones de estadounidenses comunes. Ha estado en la fila en las urnas. Ese trasfondo no lo es todo, pero es algo. Humaniza el rol de una manera que nunca habíamos visto antes. Ahora, podrías esperar que tener un papa y un presidente del mismo país creara de inmediato una alianza política o incluso tensión, especialmente considerando lo cargado que se ha vuelto el escenario global en los últimos años. Y por supuesto, las comparaciones entre el Papa León y Donald Trump comenzaron a circular de inmediato. Algunos eran optimistas, otros eran escépticos. Los medios no perdieron tiempo buscando señales de alineación o fricción. Fue entonces cuando las cosas se pusieron interesantes. Una cuenta en X, ya sabes, la plataforma antes conocida como Twitter, ha existido con el nombre de Robert Prevost durante toda una década. Desde 2015,
cuando Trump lanzó su primera campaña presidencial, esa cuenta ha compartido múltiples publicaciones y artículos críticos con la retórica de Trump, especialmente sobre la inmigración. El tono es claro, no es un fanático. Ahora, para ser justos, CNN no ha podido confirmar si la cuenta realmente pertenece al Papa León o si solo era alguien usando su nombre. Esa es una advertencia importante, pero aún así, el momento y el contenido levantaron cejas, especialmente en una era donde las redes sociales se han convertido en una especie de diario público para las figuras públicas. Entonces, ¿dónde nos deja eso? El cardenal Timothy Dolan, quien nunca escatima palabras, dio lo que podría ser la respuesta más sensata. Dijo que el hecho de que Prevost sea estadounidense realmente no tuvo peso en el cónclave. No se trataba de elegir a alguien para contrarrestar a Trump o hacer eco de la política estadounidense. No debe sorprendernos que miremos al Papa León como un constructor de puentes, dijo Dolan. Eso es lo que significa la palabra latina pontífice. Y tiene razón. El rol del Papa en su núcleo es unir, no dividir. No actuar como un contrapeso político, sino ofrecer liderazgo espiritual y moral al mundo entero. Aún así, Dolan reconoció la pregunta obvia. ¿Querría el Papa León construir puentes con Donald Trump? Supongo, dijo con un encogimiento diplomático de hombros. Pero él querría construir puentes con el líder de cada nación. Y esa es la clave. No se trata de un solo hombre. Se trata de todas las personas, incluso la Casa Blanca, conocida por sus codos afilados cuando se trata de críticas, adoptó un tono amable. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, respondió a una pregunta sobre las publicaciones potencialmente críticas con calma, diciendo que no hay animosidad entre el presidente Trump y el nuevo papa. Está muy orgulloso de tener un papa estadounidense, dijo. Es algo grandioso para los Estados Unidos de América y para el mundo, y estamos rezando por él. El Papa León XIV puede tener una historia, un historial de votación y quizás incluso algunas opiniones directas, pero ahora entra en un rol que trasciende las fronteras nacionales y las plataformas partidarias. Su desafío y su vocación es hablarle al mundo, no solo a un país. Y si su pasado nos dice algo, es que ha estado escuchando mucho antes de que comenzáramos a verlo. Si disfrutaste de este análisis profundo, no olvides dar like y suscribirte para más historias que exploran a las personas y los momentos que están dando forma a nuestro mundo. Nos vemos en la próxima.